Somos Conexión Radio, transmitiendo desde Bogotá. Estableciendo el reino de Dios desde el cielo para tu vida. Oyentes de Conexión Radio, buenos días. Nos encontramos acá en otra emisión de nuestro programa La Conversación, y en este orden de programas que hemos decidido hacer partícipe a Sergio Urdinola, pues continuamos con él en este otro programa. Sergio, retomando un poquito lo que hablábamos en el programa anterior, pues con esta toma de decisiones y bueno, lo que has propuesto acá en este libro, quisiera que nos contaras un poquito desde esa experiencia personal que has tenido. Toquemos el tema familia-pareja, ¿sí? Okay. Que yo a veces, y algunos de acá, oyentes y gente que nos está viendo, con seguridad varios han tenido ya sus experiencias de vida a nivel de pareja, otros han tenido de pronto por las mismas circunstancias que este tema que hemos venido pasando, que nos acaba de tocar, pues el tema de la pandemia. Algunos perdieron a su pareja, puede ser su esposa o su esposo, y ¿cómo han tenido que avanzar en este tiempo sin esos seres humanos? Tú escogiste en tu momento y tomaste una decisión en algún momento de tu vida con tu tema de parejas. Toquemos ese tema, familia-pareja. Bueno, perfecto. Pero primero que todo, gracias por esta nueva invitación, Caro. Creo que el tema ha resultado interesante a la audiencia, y debe tener un sentido ese interés. Y es un mundo que permanentemente nos ofrece como un mundo de complejidad, todo el tiempo información compleja que va al tema de familia, pareja, que ya vamos a hablar desde el personal de eso. Pues también es promover si las cosas también pueden ser simples en la medida en que se trate de buscar como siempre un mejor balance. Para entrar al tema que quieres que abordemos hoy, es buscar un mejor balance. No existe ni la plena complejidad ni la plena simplicidad. El ideal sería un mejor balance en vivir una vida más simple y menos compleja, porque la gran complejidad pues permanentemente genera problemas, pero la simplicidad genera vivir una vida en armonía y tranquila. Bien, con base en lo que me preguntas, digamos, sí, todo surge a partir de una experiencia personal, en donde me declaré una vida compleja, y esa complejidad nos genera pues un camino, una dirección de vida. Cuando me declaré esa vida compleja, dije, pero ¿será que la vida no puede ser simple? Y empecé a hacerme una serie de preguntas personales, pero ¿por qué mi vida ha resultado compleja? Y sí, resultó compleja desde mi propia experiencia familiar, donde en mi familia mi papá sufrió de alcoholismo, y toda su vida ese alcoholismo pues claramente tiene una incidencia en su comportamiento y el comportamiento de lo que pasa con la familia y de la formación personal, y tuvo un efecto en mí. Cuando uno logra en algún momento identificar alguna situación personal, y creo que lo relevante que me ocurrió fue que identificé una situación relevante en mi vida, fue de orden emocional. O sea, cuando empecé a sentir dentro de mí que algo emocionalmente no, como que me sentía incómodo, me sentía mal. No sé si era una ansiedad, un miedo, una angustia, una zozobra, no puedo definirlo en este momento exactamente, pero sí sentí que emocionalmente estaba pasando algo en mí. Y en vez de tomé un camino, todos los seres humanos tomamos un camino. Hubiera podido ir al psicólogo, hubiera podido tomar un camino similar de mi papá y esconder esa emocionalidad a través del alcohol. No, lo que se me ocurrió fue que me hice una pregunta y me pregunté, ¿qué me está pasando? ¿Por qué tengo esta sensación, esta emoción como alborotada? Y dije, ¿tendrá que ver algo con mi situación familiar? Y me empecé a hacer esa pregunta y descubrí que probablemente parte de una vida inestable acompañada de llevar la vida con una persona alcohólica pues generó un tipo de emociones en mí, construyó un tipo de emocionalidad en mí. Y dije, bueno, ¿y entonces cómo empiezo a administrar esa emocionalidad en mí?
Y bien, y empecé a trabajarlo comprendiendo que era de origen familiar, esa convulsión emocional que tenía, esa perturbación emocional que tenía. Bien, y empecé a entenderla y comprenderla me generó paz. Cuando entendí que mi emocionalidad probablemente no estaba bien construida desde el origen de mi familia, empecé a entender que pues ya estaba ahí y qué podía hacer con ello. Pues administrarlo, pero comprendí su origen. Entonces, comprender el origen de una situación emocional es muy importante porque ¿cómo se forman las emociones? Las emociones se forman desde probablemente la concepción, desde el nacimiento y lo que la familia en la que uno se desarrolla, papá y mamá, le da a uno emocionalmente. Y así construye uno su vida emocional. Ya pasado el tiempo, ya está sembrada esa estructuración emocional y hay que comprenderla dependiendo de cómo se esté sintiendo uno, si tiene una convulsión emocional o no, o si tiene una satisfacción. Donde si prima más la convulsión, pues hay que tratar de comprender por qué prima más esa convulsión, y si es poca, es relativamente normal porque eso es la vida, no todo el tiempo uno está feliz o ansioso o angustiado o dichoso, pero cuando de pronto la convulsión es mayor hacia lo negativo, pues hay que pararle bolas y tratar de comprender de dónde surgió, qué fue lo que pasó conmigo. Bueno, lo comprendí y me generó cierta mayor de tranquilidad, sin que haya desaparecido y no va a desaparecer, pero la administro, porque ya comprendí su origen. Bien, eso probablemente, esa misma convulsión me llevó a tomar relaciones de pareja, donde tuve 2 matrimonios que no continuaron, y llegó un punto en que me pregunté, empecé a hacerme preguntas, en vez de juzgarme y criticarme y tener una cantidad de ideas en mi cabeza, me empecé como a sintetizarlo haciéndome preguntas. Entonces me hice una pregunta personal estando solo, me di tiempo a mí mismo, que era la propuesta de lo que conversamos la anterior charla, y es sacarse tiempo para sí mismo, y a mi manera, sin estar estructurado todavía el libro, me hice una pregunta, ¿serio? ¿Quiere pareja? ¿O es que no quiere pareja? Porque me pregunté ante 2 matrimonios, ¿será que es que usted no quiere pareja? No, pero me hice una pregunta mucho más racional y conectada emocionalmente conmigo mismo, y llegué a la conclusión de que sí quería pareja. Cuando me di respuesta a que sí quería pareja, muy racionalmente, me generó una tranquilidad pequeña, pero me generó una tranquilidad. Otro momento después también apareció otra pregunta y dije, bueno, y si quiere pareja, ¿qué quiere su pareja? Y esa quizás esa pregunta es la que da respuesta a casi todo el contenido del libro. Cuando uno se pregunta qué es lo que quiere y le lo define y tome una particularidad, dije, no lo bajé en la cabeza, sino también lo escribí. Y literalmente lo escribí, yo quisiera compartir con una mujer y quiero a esa persona esto y esto. Y eso me dio todavía más tranquilidad, porque cuando uno ya tiene un propósito y lo asemejé, y cuando toda esta cosa del libro se vino, se me acordé de muchas cosas que había leído, y me acuerdo de ese libro de Alicia en el País de las Maravillas, donde las personas que se acuerdan de ese libro, o cuenta una parte de que ocurre en ese libro, que Alicia entra en ese país como de soñación y se encuentra con un personaje que se llama el gato Rizón. Entonces tiene una conversación y el gato le pregunta a Alicia, oye Alicia, ¿para dónde vas? Y ella le pregunta, no sé para dónde voy. Y el gato le dice, entonces cualquier camino te sirve. Si uno no toma una decisión de qué es lo que quiere, se saca tiempo para sí mismo y define qué es de lo que quiere, pero a partir de lo que definimos la vez pasada, de los 3 quereres que son pareja, familia, trabajo, estudio y entretenimiento, y si uno se pregunta qué es lo que quiere, qué es lo que propone el libro, para que la gente pueda hacer toda la estructuración de esa idea, de esa propuesta que tengo, a partir de leerse el libro, que como vimos tiene una forma de embudo que lo mete en sí mismo y se contesta preguntas a partir de lo que quiere, empieza a dar un camino de tranquilidad diferente en la vida. Ya viene por ley de probabilidad que le aparezca a uno en la vida, pero uno tiene que salir a buscarlo. Pero es diferente recorrer un camino cuando uno no sabe para dónde va, cuando uno recorre un camino para dónde quiere ir. Entonces, cuando uno sale de vacaciones, no hace la maleta a las 5 de la tarde, mete un vestido de baño, mete el flotador, mete el bloqueador y se va de vacaciones para Tunja. Sí. Si uno se proyecta para dónde quiere ir, se planea. ¿O quién planea unas vacaciones en tierra fría y termina en tierra caliente? No, el concepto es el mismo. Defina qué es lo que quiere y salga a buscarlo. Y puede ser por ley de probabilidad que le aparezca. Si no le aparece,
pues lo sigue buscando. Si le aparece, des el tiempo para ver si tiene lo que quiere. Entonces, si lo tiene, ¿cómo crees tú que te sentirías, Caro? No, pues obviamente después yo de haber experimentado ya una relación de tantos años, hoy en día sí me tomo un tiempo, en este tiempo para mí, o sea, para lograr identificar eso, qué es lo que yo quiero y cómo lo quiero y por qué lo quiero y para qué lo quiero, porque siento que el ser humano no solamente viene a este mundo a estar solo, como lo hemos hablado en algún momento, o sea, en algún momento de su vida va a tener que compartir con otros seres humanos y vamos a tener que ser más ofertantes en algunas de nuestras cosas, de nuestros quehaceres diarios, y sí, que de pronto tenga yo este tiempo que ha sido pues el que se ha vivido, pero sí, lo que tú dices está sencillamente en eso. O sea, las preguntas son muy sencillas, pero nos las hacemos más difíciles. Y de pronto no es que nos las hagamos más difíciles. A veces con tanta información que viene del exterior, la gente termina haciendo un poquito más complejo su diario vivir. Es que hay una dimensión ahí, Caro. La vida, yo digo que la vida en general humana tiene lo que yo llamo como la dinámica social familiar generalizada. La dinámica social familiar generalizada. ¿Qué es eso? Que en general, visto de una manera simple, venimos a un hogar, tenemos unos papás, si ojalá todos pues logramos vivir en el seno de una familia, los papás se preocupan porque uno vaya a un jardín, sí, un jardín, ya empieza a aprender cosas, conceptos, va a un colegio, del colegio a una universidad, si las posibilidades lo dan, una formación técnica, a veces no, también existe la formación empírica que también se sigue dando en todo el mundo, en mayor grado o menor grado en otras sociedades, lo que sea, pero en general dice. Después de eso, en paralelo, ¿y ya tienes novia? ¿Y cuando tienes novia ya te vas a casar? ¿Y cuando te vas a casar ya tienes hijos? Sí, entonces... Y cuando ya empiezan el trabajo y bueno, vas a ver en tu trabajo, va bien, estable, menos estable o no, lo que sea, y llega una jubilación. Pero esa es la dinámica social familiar generalizada, pero es muy inercial. Por ley de probabilidad también habrá personas que habrán construido su camino como yo propongo, porque he conocido personas que se han hecho la pregunta, probablemente otras no. Entonces la propuesta es, que hace profundo el libro, es entienda una concepción general de cómo se arma la vida y llegue a sí mismo, saque ese tiempo y contestes unas preguntas. Pero en general es más la inercia que lleva a las personas a veces que hacerse cuestionamientos y preguntas y responderse. Entonces podemos volver a hablar de qué es el pensamiento y cómo funciona el pensamiento, pero en general, como me preguntabas, fue toda una experiencia personal que en algún momento se convirtió en una serie de teorías que las empecé a compartir con compañeros de trabajo, familiares y amigos. Y dije, oiga, la vida es que lo que me pasa a mí le pasa a muchas personas. Y termina convirtiéndose en un libro que tiene un concepto a partir de mis experiencias personales, que sí es un ensayo, pero es un libro, pero tengo la oportunidad de compartirlo con muchas personas y lo que encuentro es que las personas encuentran coherencia y significado en este contenido. Y como te decía la vez pasada, es una propuesta, pero surge de una situación personal. Que me sí, identificas, sí. Obviamente la identificaste y después de haberla identificado comenzaste a hacer un trabajo también para que pues tu vida comenzara a dar otro giro, ¿sí? Distinto de pronto al que habías ya llevado en algún momento. Si uno identifica que lo que está ocurriendo emocionalmente, no es racionalmente, claro, racionalmente uno identifica cosas a través de los sentidos, identifica cosas racionales, pero realmente es si uno está encontrando que lo que está ocurriendo emocionalmente está convulsionado dentro de uno mismo, no. Y a veces, como no se, o sea, recientemente desde los años 60, 80, se viene estudiando más la vida emocional de las personas y está cogiendo un gran vuelo estudiar más la vida emocional de las personas. Para mí resulta muy relevante poder identificar qué estamos sintiendo los seres humanos emocionalmente, si el entorno en el que estamos viviendo nos está generando una convulsión emocional positiva o negativa. Ya hablar de emociones ya profundamente sería otra charla. Sí, esa la vamos a dejar para un posterior programa cuando podemos hablar de este tema más a fondo, pero realmente sí todos los seres humanos sentimos una convulsión emocional que no nos genera satisfacción, pero no conectamos con ella. Entonces, ¿cómo se conecta con ella? El libro propone
que cuando haga uno un balance, que es un tema que abordaremos más adelante también, hacer un balance de la vida, empieza uno a identificar y desagrega. Entonces, en vez de la mente estar divagando, centra uno su pensamiento haciéndose unas preguntas. Perfecto. Y esas preguntas, ya en el programa anterior dejaste como un tiempo para pensar. Esos ejercicios que tú haces, quiero que los pasemos aquí en este tiempo para que a nuestros oyentes le hagas otro tipo de preguntas y ellos allá al otro lado puedan interiorizar un poquito también pues de ese tipo de preguntas que sueles hacer en tus talleres, a las conferencias que has dado, porque sé que das charlas a empresarios, a gente que pues has tenido oportunidad de compartir en fundaciones. Me habías comentado en algún momento que compartías con una fundación de madres gestantes adolescentes. Ajá, y pues hace esa pregunta a nuestros oyentes. El ejercicio que propone Caro es el siguiente, que no es muy usual en este tipo de contenidos y programas, y es proponerle a las personas que hagan una pausa dentro del programa. Y si bien, como decía Caro en el programa pasado, y lo escucho, ¿no?, el tiempo en las emisoras es oro, pero el tiempo es oro buscando hacer cosas diferentes también. Y yo propongo hacer cosas diferentes, disruptivas, que llamas, y un poco disruptivas, porque sigamos haciendo lo mismo y obtendrás los mismos resultados. Entonces yo lo que propongo es que en algunos programas, seguramente en este, y lo hicimos un poquito en el anterior, la persona tenga la oportunidad de hacer una pausa y piense 30 es mucho para la radio, 10 segundos, hacerse una pregunta sencilla. Vamos a hacer una pregunta como ejemplo para introducción al libro. Entonces, podrá haber personas en este momento que tengan pareja, unas sí y otras no. Entonces voy a hacer dos preguntas diferentes. Supongamos que hay un grupo adolescente y un grupo adulto, y voy a hacer una pregunta. Una puede ser más fácil que la otra. Para el grupo adolescente, entonces, voy a lanzar las dos preguntas, y si hay un grupo adolescente, mentalmente yo cuento 10 segundos, Caro también, y ustedes se contestan la pregunta. Entonces va a ser una pregunta, una fácil y una difícil. Entonces la pregunta fácil es para los adolescentes, y la pregunta difícil puede ser para el adulto. Entonces vamos a hacer la pregunta para los adolescentes. Tómese 10 segundos, es un ejercicio, es un ejemplo, nada más, es un ejercicio. Pero porque buscamos que la persona se conecte y comprenda, sensibilice con su real capacidad para pensar. Bien, entonces, la primera pregunta es, a un adolescente, ¿quiere usted en su vida convivir con pareja? ¿Quiere en su vida usted convivir con pareja? Y para los adultos, ¿está satisfecho con su pareja actual? ¿Está satisfecho con su pareja actual? Listo, más o menos 10 segundos. Entonces, propuesta diferente frente a muchos contenidos. Los contenidos normalmente dicen, y aquí vamos a buscar, porque es parte de la estructura que tiene el libro, es hágase preguntas y contésteselas. Pero como la mente divaga, una de las particularidades que tiene el modelo de pensamiento es que la mente divaga. Entonces uno por la noche cuando se acuesta está pensando, hay que comprar la leche, y entonces el niño se tiene que levantar temprano, y el uniforme no está listo, entonces me tengo que levantar más temprano porque el uniforme tengo que plancharlo, pero mi marido me pidió el favor de que acompañara a la suegra al médico, y la mente se mueve así. ¿Está mal? No, está bien que funcione así, porque es la forma como nos alerta la mente de hacer cosas, pero hay que buscar espacios solos, y el libro lo que ayuda es a que propone una metodología para que la persona encuentre su espacio solo y empiece a hacerse preguntas. Pero usualmente siempre somos conclusivos sobre todo, ¿no? Y hacemos comentarios y conclusivos sobre el entorno, sobre lo que pasa con personas, todo, en vez de hacernos preguntas. Reitero, la misma metodología que estamos proponiendo, sin criticar, señalar y juzgarse. No se trata de eso. Porque cuando se critica, se juzga y se señala, el corazón y la mente van por un camino. Pero si el camino es comprender, entender, el corazón y la cabeza van por otro camino. Entonces, ¿a partir de qué? De hacerse unas preguntas. Perfecto.
Entonces, bueno, tenemos ese tema de pareja. Estudio, trabajo. Bien, otro tema importantísimo. Si el libro propone que la vida es más simple de lo que creemos, voy a reiterar lo que propone, y es que los seres humanos solo hacemos 3 cosas en la vida. Realmente, si hacemos algo más, pues escríbanos, cuéntenos, que estaremos abiertos a todas sus preguntas, inquietudes para comprender, no juzgar ni criticar, comprender. Listo. Esencialmente, entonces, si los seres humanos, pareja, familia, trabajo, estudio y entretenimiento, entonces miremos, ya hemos hablado de algunos temas de familia, pareja. Ahora hablemos de trabajo, estudio y entretenimiento. Lo importante de entender en trabajo y estudio es que hago una inversión, y es la siguiente: la educación formal no enseña o no nos hace caer en cuenta que un ser humano, Caro, vive, si goza de una salud razonable, entre 75 y 85 años. Entonces no tendemos a ver la vida, aunque nos dicen muchísimo que tendamos a ver la vida como un proyecto de vida. Es que no es tan fácil de hacerse un proyecto de vida. Listo, puedo decirlo sin ninguna presunción. El libro de alguna manera propone que sí se puede armar un proyecto de vida, como dentro del tema trabajo y estudio. Entonces, si una persona una persona vive entre 75 y 85 años, se presupone que haber trabajado para llegar a una jubilación, para tener una vejez tranquila. Entonces, de esos años, ¿cuánto tiempo utiliza una persona de su vida laboral para llegar a una posible jubilación? Pues entre 35 y 40 años, poco más, poco menos. Entonces, ¿qué debiera uno tratar de escoger? ¿En qué quiero trabajar para decir que estudio 3 años es una carrera técnica, o 1 año es una carrera semitécnica, o una carrera universitaria, 5 años, versus 35 o 40 o 28? El ideal sería hacer un proceso inverso y que los adolescentes pudieran escoger en un periodo de tiempo de 2 o 3 años en qué quieren trabajar y deciden qué quieren estudiar, porque se estudia una poca cantidad de tiempo, pero se vive y se sostiene uno del trabajo una gran cantidad de tiempo. Entonces propongo un proceso inverso en el proceso educativo, que en algún momento dado la escolaridad promueva que los estudiantes analicen en cuál sería su sueño de trabajo, escojan su sueño de trabajo y escojan su estudio. ¿Se puede mantener el ritmo actual? Sí, claro. El libro, como lo he expuesto, lo hemos hablado, Caro, es una propuesta de hacer algo diferente. ¿Por qué? Porque sigue haciendo lo mismo y obtendrás los mismos resultados. Si haces algo diferente, obtendrás unos resultados diferentes. Entonces propone una inversión conceptual de formación, donde si escojo realmente en qué quiero trabajar, pues eso estudio, y va a haber una mejor armonía, probablemente va a haber una mejor armonía. Perfecto. Y nos queda el tema de entretenimiento, que para algunos también puede contemplarse el tema de estudio como un entretenimiento, porque es que algunos sí gozan de estar estudiando, o sea, de ese estudio que han podido escoger de alguna manera y que los satisface. Entonces van y de una manera culminan sus estudios, se gradúan, siguen una carrera profesional que posteriormente o alternamente pueden encontrar un trabajo a través de esta elección que han hecho. Entonces el tema del entretenimiento también está ahí implícito, o sea, claro. Duramos unos casi 2 años con un tema de entretenimiento casi que forzado. Sí, y nos vimos privados algunos de algunas cosas. Otros tuvimos de pronto el privilegio de poder estar saliendo por nuestros trabajos, por lo que sea, y algunos concibieron la vida en ese momento de que era así, y de hecho varios han quedado como con algunas secuelas, se puede decir, en donde de pronto salir, o inclusive todavía vemos que gente usa su tapabocas, estuvieron los que se vacunaron, los que no se vacunaron. Ese tema de entretenimiento es vital para el ser humano, porque en ese tiempo que estuvimos confinados, encerrados, se presentaron muchas circunstancias que nos hicieron obviamente cuestionarnos algunos en ese quehacer que llevábamos, que de pronto algunos sí, de pronto el entretenimiento era muy importante y pues permanecían entretenidos todo el tiempo, y otros se dieron cuenta que de pronto ese entretenimiento también podía ser interior, o sea, interiorizar a través de estas preguntas que hemos venido formulándonos.
que para el ser humano en este tiempo que ha podido tener o que experimentó la posibilidad de haber perdido algunos seres humanos, otros no, otros seguimos con nuestros trabajos o con lo que sea, esa parte del entretenimiento que es lo más importante para volver a retomar, para aquellos que no lo han podido de pronto ver de una manera que sí es importante, o sea, porque lo vivimos, porque algunos tienen la posibilidad de haberse entretenido demasiado con muchas cosas y otros ese encierro los hizo ver otras realidades, porque es que no todos obviamente tenemos las mismas realidades, ¿verdad? Tú como Sergio Urdinola y a través de este libro que propones, que pues es un libro en donde tú preguntas y uno mismo puede ir también contestándose esa serie de preguntas, ¿qué consejo o qué recomendación dejas en este programa el día de hoy? Bueno, el tema de entretenimiento, hoy en día se promueve mucho la vida de ocio, ¿sí? Y se ha entendido ver el ocio como una cosa realmente como no buena, ¿no? Así como los seres humanos tenemos una vida de trabajo, una vida en familia, necesitamos un tiempo para nosotros mismos en hacer otra serie de actividades que también son parte de un tiempo libre que tenemos con objeto de tener una complementariedad sobre vida satisfactoria. Si tengo una vida en familia satisfactoria, si tengo una vida laboral satisfactoria, pues hay otro tiempo que es tener una actividad de entretenimiento que puede ser cualquier cosa, leer, dibujar, trotar, jugar fútbol, cualquier actividad que alguna persona sea muy particular, que le genere un gozo muy especial en su tiempo libre muy particular y personal. El tiempo de ocio cada día se promueve más. De hecho, ya en Colombia hay una ley que está disminuyendo las horas laborales. Esa disminución de horas laborales, ¿hacia qué busca o qué tendencia busca? Que las personas tengan tiempo más libre para poder tener un mejor balance entre su vida laboral, su vida familiar, pero su vida personal. Entonces, y sobre todo, pues buscar, yo le digo, uno puede tener entretenimientos de jugar fútbol un fin de semana y está bien, o salir a montar bicicleta, o leer, o ir al cine, o ir al gimnasio, o hacer otras actividades de entretenimiento, pero hacia el final ir construyendo de su vida, cuando uno sobre todo llega a la jubilación, un entretenimiento mucho más estructurado, porque muchas dicen que la vejez es producto de no hacer nada, que las personas envejecen más rápido cuando no hacen nada. Pero cuando una persona llega a cierta edad, que todavía está con un potencial enorme, pero tiene unas actividades que ha definido, no sé, una persona que le gusta pintar, una persona que le gusta leer, que le gusta la música, que le gusta tomar fotos, que le gusta ir al gimnasio, que le gusta hacer o ayudar a una causa caritativa, ayudar a un hogar de niños, o ayudar a un hogar de ancianos, o hacer una cantidad de cosas que hay que buscarlas, y eso me genera un gozo personal. Es importante hacerlo y construirlo en paralelo a toda la vida familiar, en paralelo a la vida laboral, para que sobre todo cuando llegue a su vida de persona mayor pueda tener tiempo en algo que le dé un pleno gozo y crea un balance entre su familia, su trabajo y su entretenimiento. Ok, pues Sergio, la invitación queda abierta para nuestros oyentes porque pues estos programas se van a seguir dando. Y la invitación también pues sigue vigente para ti, para que nos vengas y nos acompañes. Sabemos que el tiempo es a veces corto, pero pues como tú dices, uno mismo elige también esos tiempos, también los puede uno elegir para aportar pues a alguien más ese granito de arena que vamos a seguir aquí aportando a lo largo de estas grabaciones. Por favor, déjale un saludo a nuestros oyentes y una recomendación adicional. Adicional, para el día de hoy, realmente, digamos, al final de cuentas, los seres humanos, pudiendo tomar decisiones, en general somos seres de compañía. Somos seres de contacto con otras personas todo el tiempo, con la pareja, con los compañeros del trabajo, con los hijos, con la familia. Y ese mundo de contacto con los seres humanos depende de uno, de las decisiones que uno toma de cara a construirlo a partir de su familia propia. Y si hay satisfacción, se extenderán a todo su núcleo. Cuando el vínculo principal es con la pareja y de ahí sale que encontré lo que quiero, se extiende inmediatamente a una satisfacción que
viene de la otra persona hacia mí, pero se extiende hacia todo mi núcleo principal, que si hay hijos, a los hijos y a toda la familia. Entonces somos seres de contacto, pero depende de uno en relación a las decisiones que uno ha tomado en su vida, Carol. Bueno, Sergio y oyentes, muchas gracias por acompañarnos. Nosotros seguimos con nuestra programación. Por favor, quédense conectados a Conexión, que te conecta con el cielo. Gracias. Caro, muchas gracias. Somos Conexión Radio, transmitiendo desde Bogotá. Estableciendo el reino de Dios desde el cielo para tu vida.